Buenas amigos de Merivan, yo soy Fabricio y hoy vamos a estar mostrándole los avances de la combi hasta el día de hoy. Pero antes de eso, quiero decirles que más o menos con Mary pensamos salir a viajar más o menos en junio. Mary está ahí atrás detrás de la cámara, así que me puede confirmar. Sí, la idea es irnos en junio. Ah, O sea, en junio cualquier fecha ahí nos vamos. Ok, entonces más o menos tenemos abril, mayo, junio, tenemos 3 meses todavía y la idea es por lo menos tener pronto el baño y la cama. Ya le cambiamos las cubiertas, que es lo que le quería mostrar. Estas cubiertas le cambiamos las 4, y ahí la Manchi se las muestra. Están nuevitas y no sé si vieron el video anterior, pero en el video anterior nosotros fuimos a visitar a un amigo a La Paloma, Rocha, y se nos explotó una cubierta y eso nos hizo decir, bueno, hay que ir a cambiarla ya mismo. Bueno, y después por otro lado, repasando todo lo que hemos hecho, que te voy a ir dejando tarjetitas acá arriba de cada video de lo que se ha hecho. Se cambió esta ventana, se cerró el vidrio, acá arriba también se colocó esta ventana que ahora está muy desprolija, lo sabemos, pero vamos a pintar, vamos a arreglar el tema que esta ventana la colocamos sobre una superficie que es curva, no sé si se llega a ver en la cámara, y bueno, eso genera un hueco acá arriba y lo tuvimos que rellenar. Y lo que usamos para rellenar es esta goma que se usa para cerrar carrocería básicamente, que la verdad funciona impecable, no entra agua. Nos quedó un poco desprolijo porque la verdad no sabemos hacer las cosas, pero ahí vamos. Acá está el ventilador del baño, respiradero. Ya abro. Bueno, voy a abrir acá. No. Bueno, está bien. Ahí está quedando la cabina. La cabina básicamente Mary la forró con... ¿Cómo se llama esto? Fieltro, es una alfombra moquette. Ahí va, tipo la que se usa en los autos, creo. Y la verdad que quedó muy bueno porque le da mucho abrigo a la camioneta. Se siente mucho menos ruido adentro. Y creo que no salió tan caro esa moquette. No salió tan caro, salió el metro 400 pesos. Y bueno, Mary ya forró este asiento. Aquel también, lo cortamos con amoladora. No sé si tenemos video de eso. Hay videos de eso, Está. se los vamos a dejar. Mira, lo cortamos, ella lo forró y ya quedó la pasada hecha acá mismo. Y estamos queriendo cerrar acá abajo para también que quede mucho más prolijo. Falta todavía arreglar el tablero, hay que abrirlo y arreglar unas cosas con los cables que están media desprolija. También le forramos las tapas ahí con moquette. Me falta aquella que ya se las voy a poner. Y acá estamos en el interior de la camioneta. Que bueno, esto es lo más novedoso ahora porque es la cavidad del baño, que como pueden ver venimos armándola. Y bueno, lo que se hizo fue primero que nada un cuadrado, ¿sí? Que lo tuvimos que modificar porque nos equivocamos por el tema de la pasada, entonces iba hasta acá y lo terminamos cortando de esta manera para que la entrada del baño sea esta. Esta es una pared, ¿sí? Esta es otra pared que va a ir hasta acá arriba, la tenemos que terminar. Y de este lado usamos, ¿cómo se llama este material? Policarbonato. Policarbonato para De 3 pared. milímetros. Ahí va, que en realidad vamos a hacer todo el baño de policarbonato para evitar el tema del agua y la filtración. Y terminamos usando solo una pared de policarbonato. La otra pared es de OCB, pero lo que pasa es que precisábamos que sea de OCB porque de este lado de afuera va a ir colgado el calefón. Entonces precisamos una madera fuerte para poder sostener el calefón. Entonces la idea es que esta sea de policarbonato, esta de acá afuera también va a ser de policarbonato. Y el plato de ducha, idea de Mary, también lo hicimos con policarbonato, que ahora le vamos a poner alguna imagen en este video, porque resulta que queríamos abaratar costos y a Mary se le ocurrió usar el policarbonato y lo tenemos recortando como con la forma de una caja que encaja justito acá y va a evitar que el agua se vaya, es como un contenedor.
Ahora falta obviamente hacer los agujeros para el drenaje y ahora vamos a Manchi, a la Manchi. Dale basta. para afuera, Manchi. Dale. No, por ahí no. Dale para afuera, Manchi. Dale. Bueno, lo otro que hicimos fue afirmar esta estructura de madera con Ls de metal y con tornillos, ¿sí? Quedó firme. Acá justo había una viga, y entonces lo que hice fue hacer el huequito para que encaje y le puse un remache para darle más firmeza. Porque nosotros arriba de esta estructura vamos a construir todo el resto, entonces precisábamos que esté firme, obviamente porque ya sabemos que la camioneta se mueve y va a estar en movimiento y cuanto más firme esté, mejor. Entonces eso fue como la base. Estos perfiles de aluminio los elegimos porque no pesan nada y queríamos algo que no pesara nada y sea barato, y esa fue la motivación principal, porque la combi aguanta hasta 700 kilos más o menos, aparte del peso de su propio peso, ¿no? Acá arriba también se aseguró, los perfiles están al techo también con remaches, ¿sí? Obviamente hay que prolijar, pero bueno, va por ahí. Y esta pared también se afirmó, Mary te puede mostrar por este lado, a la viga aquella con ese toquito de madera, que obviamente esto se va a embellecer en algún momento, me imagino. Y bueno, la idea es terminar con esa parte del baño, cerrar aquí, acá poner como una cortina para entrar y salir. Y lo que también avanzamos fue en esto, que fue poner la fusiblera ya sobre la madera, que esta madera es la base de los muebles. El mueble balcón hecho por acá adelante y esto va a quedar totalmente guardado. Entonces ya se pasaron los cables, etcétera, como para presentarlo y saber por dónde van a ir las cosas, que obviamente no está terminado. Este ventilador ya lo habíamos visto, ¿sí? Que es para ventilar un poquito la casa. Ah, y bueno, cerramos las paredes con el esta placa. el fenólico Fenólico, sí. de 3 milímetros. Sí, Que es finito, no pesa nada. Y es para darle una terminación. Y arriba ponerle cielo raso, que compramos para ponerle. Blanco acá y arriba va a ir machimbre. Y después las tapas de las puertas, que Megi las hizo también, las forró, muy lindas. Pues la idea es que la cabina vaya todo de este color, con los sillones y con negro, para que quede lo más estética posible, porque la verdad que está bueno, queda lindo, que quede como clásico. Nos falta cambiarle esto también. Sí. Y este sillón, la idea es que se da vuelta, ¿no? Sí, este sillón lo damos vuelta. Así te queda más grande todo esto acá, porque hasta como por acá, más o menos va a ir la cocina. Exacto, pero falta la cocina. Entonces, para que quede espacioso acá, porque vos sos bastante alto, necesitamos también que haya bastante grande espacio. La cama por allá, ¿no? La cama va a ir ahí. Que ya tenemos el colchón, gracias a Ara. Bueno, acá estamos en nuestro depósito, que es uno de los cuartos que lo tenemos agarrando como depósito. Como ven, hay de todo un poco. Si no, todo esto estaría en la combi. Sí, ahí va. Y bueno, les quería mostrar algo muy importante que obviamente para salir vamos a necesitar, que es el tema del agua. Pero antes les voy a mostrar justo que encontré esta obra maestra que hizo Mary. Que acá, este es el plato de ducha. Art Attack. Que no vimos a nadie que lo haga con este material, ¿no? No, a nadie. Seríamos los pioneros. Los creo. pioneros. Es muy resistente, la verdad. Nunca nos imaginamos que iba a ser tan resistente. Mira, pegale con el dedo. No, aparte yo vi videos que le pegaban con un palo de madera así y resiste un montón. Nos paramos y no se hunde. Claro. O sea, es un material muy bueno. Aparte eso es lo que usan en los techos exteriores. Sí. Entonces eso significa que resiste mucho el agua. Sí. Resiste, y aparte, claro, no es que va a estar en el aire y que vos te vas a parar y vas a tener que... No, Claro. Esto está apoyado sobre la madera del piso, o sea, no hay forma de que se rompa. De que se rompa. Entonces puede ser un buen aislante. Obviamente lo vamos a comprobar sobre la marcha y vamos a hacer un video diciendo, che, hace un mes que lo usamos y etc, ¿no? Tal cual. Pero bueno, lo otro que también hicimos fue estos bordes que son altos, ¿viste? Es mismo un corte que se le hizo sin cortar totalmente el plástico y se dobló para arriba como una caja. Y Mary lo selló con este material que es Silca, ¿no? Sí. Bueno, la marca no la vamos a decir, pero digo, es un sellador y adhesivo multipropósito de muy buena calidad. Y como ven, se puso en todos los rincones. Obviamente la ducha no va a quedar así, esta es la estructura. Arriba se le va a pegar un adhesivo
Es un PVC que viene símil mármol. Estético, claro, para darle una estética como de mármol. Ese es el colchón que nos regalaron, que es el forrito está feo, pero adentro está súper bárbaro. Eso lo vamos a cortar. Lo vamos a tratar de transformar en la cama que se va a separar por partes. Sillón cama, porque eso hay que cortarlo para que quede sillón y al mismo tiempo poder usarlo como cama. Pero ahora lo que vinimos acá fue que nosotros vamos a hacer el tanque de agua limpia con caños que compramos en una barraca. Estos caños nos salen mucho más baratos que el tanque que te venden específicamente para eso. Estamos hablando de que más o menos cada caño nos salió 650 pesos. Son muy largos, mirá. 650 pesos uruguayos, que serán como $12 cada caño. 3 metros mide eso. Sí, son muy duros, muy resistentes. Y nosotros también compramos los codos. Entonces la idea es sobre el techo le vamos a poner una vaca, o sea, una estructura de metal para guardar cosas. Y aparte va a ir esto que va a ser un cuadrado, ¿sí? Con cuatro codos y estos caños interconectados para llevar agua. El agua la vamos a llevar acá adentro, porque creo que nos representó un ahorro muy grande hacerlo así por ahora. Y aparte cargan bastante agua. Cargan mucha agua y también lo vimos en otros videos que ya lo han hecho y nos convenció por el precio más que nada. Después más adelante vemos si es buena idea o no. Pero ya tener agua es importante y después creo que vamos a hacer algo parecido en la base para el agua gris. Pero eso cuando lo tengamos definido vamos a mostrárselo. Por ahora tenemos definido esto y ya sabemos que va a ir así. Primero tendríamos que construir la estructura de metal, que tenemos la soldadora, tenemos todo, que nos prestó ahí un amigo que se llama Mario. Gracias, Mario. Este video, muchas gracias. Y bueno, nada, eso sería todo. De acá tenemos una cubierta que nos guardamos del cambio de cubierta, porque vamos a tratar de llevar 2 auxiliares en vez de una, porque la realidad es que a Mary y a mí nos gusta meternos en lugares muy complicados, porque nos gusta la naturaleza, ¿no? Extrema, Sí. vamos a decirle, y hay que tener cuidado con los pinchazos y eso, porque te puedes quedar tirado. Entonces, bueno, Tal cual. vamos a ir con 2 cubiertas. Y bueno, ahí creo que le mostré todo. Esto es lo que vamos a estar instalando hoy para tratar de terminar el baño. Si llegamos a hacerlo hoy y entra en este video, vamos a mostrarte en este mismo video cómo terminó el baño. Obviamente sin pegar el adhesivo de mármol, porque eso no lo tenemos todavía, pero la estructura, cómo se va a ver. Porque este fin de semana es mi cumpleaños y me gustaría ir a probar la combi por ahí. Y bueno, capaz que ya probamos el baño. Ahora le vamos a mostrar el motor. No sé si se llega a ver por la contraluz, fíjate bien. Sí. El motor, nosotros le hemos hecho al motor nada todavía, pero yo le voy a cambiar los tuchos y unos ajustes que voy a hacer cuando ya terminemos adentro. Pero lo que hicimos el motor fue cambiar los cables del distribuidor, obviamente el filtro de nafta y sus mangueras, limpiamos el filtro y le cambiamos el filtro. Lo pintamos. Y lo pintamos. Y lo otro que... La manguera aquella. Se cambió esta manguera. Y lo otro que hicimos fue limpiar el carburador que se nos rompió cuando fuimos para Rocha. Entonces lo llevamos acá, lo saqué entero y lo limpié, obviamente mirando videos de YouTube. No es difícil porque yo tuve moto y es exactamente igual. Y nos funcionaba mal el carburador porque se nos había roto una pieza. El cicler. El cicler. Y bueno, Mary fue a casa de repuestos y se consiguió por una suma mucho más económica que comprar el carburador nuevo. Se cambió y funciona. Igualmente, en algún momento quiero cambiar el carburador, queremos por algo nuevo, pero por ahora sirve y funciona bien. Bueno, como les dijimos en el principio de este video, si llegábamos a avanzar algo en el día de hoy, lo vamos a incluir en este video que sacamos ahora para YouTube. Así que avanzamos algo y le voy a mostrar. Lo primero que les habíamos dicho, mostrar ahí que agregamos esa parte de la pared del baño. Faltaba agregar esa parte, ya se pegó, ya se atornilló. Obviamente el baño no lo terminamos porque avanzamos en otras cosas también, como por ejemplo esto que está en el piso, que es un avance muy grande, que es la estructura de los muebles principales de la casa, que lo que hicimos fue hacer como una U, ¿sí? Ya diagramando las medidas. La pasada quedó bien porque cortamos allá, como le habíamos dicho en el inicio del video,
Y esto lo que sería esta base es como el soporte de los muebles que vamos a armar. ¿Viste? Básicamente los muebles se van a armar sobre esa base. Entonces, ¿qué hicimos? Cortamos las maderas al tamaño justo. Mostrame acá abajo, porque si no, al tamaño justo, y los atornillamos directamente al piso. Que el piso está hecho con madera también por nosotros, en otros videos lo hemos mostrado, si no te dejo el video acá arriba. Y más o menos ya dejamos el tamaño de la altura del primer mueble que vamos a hacer, que es este cajón, que es donde nos vamos a sentar y donde vamos a guardar cosas adentro. Entonces esta es la altura ya que va a ir acá. Ya tenemos como esa idea y ya sabemos sobre qué vamos a construir, que como dije es sobre esta madera. Y de este lado va la cocina, como dijo Mary, va a ir la mesada, etcétera. Entonces bueno, como comentaba, es una U donde va a ir la cama, el cajón, el asiento pegado al baño. Todo va encajando y todo va tomando forma. Y bueno amigos, ese es el video de hoy, encarado por Fabri. Es el primer video de Mary Van que encara Fabri de principio a fin. Y Mary me filma, pues está cansada, dice que quiere tener a alguien que le presente los videos y le hable. Entonces acá estoy yo. Espero que les haya gustado. Si te gustó, no te olvides de dejar tu comentario. Queremos leerte porque queremos estar más activos en YouTube. Así que cuanto más interacción tengamos, mejor. Si dejas tu like, nos estás apoyando mucho porque hace que el video se recomienda a otras personas. Y obviamente si te suscribís, nos vas a ayudar mucho a llegar a la monetización, que es uno de nuestros objetivos para cuando salgamos, porque obviamente queremos financiar el viaje y YouTube sería una idea espectacular. Así que nos vemos en el siguiente video.